Buenas tardes, docente. El tema que nos toca exponer es la antigua Grecia. Estos son los integrantes que corresponde al grupo número 3. La ciudadanía en la Grecia antigua es un concepto fundamental para comprender la organización política y social de las diferentes polis o ciudades-estados que conformaron este vasto mundo helénico. A lo largo de la historia de Grecia, la ciudadanía no solo implicaba ser un miembro de una comunidad política, sino que también estaba estrechamente ligada a los derechos y deberes que los individuos tenían dentro de esta comunidad. Sin embargo, esta concepción de ciudadanía estaba limitada a un sector muy específico de la población, excluyendo a las mujeres, esclavos y extranjeros. La ciudadanía griega. Las ciudadanías griegas, llamadas polis, eran espacios pequeños, de gran desarrollo científico y artístico, donde vivía poca gente. Cada polis tenía su forma de gobierno. Las ciudades más importantes fueron Atenas y Esparta, la primera cuna de la democracia. El término Antigua Grecia se refiere al periodo de la historia de Grecia que abarca desde la Edad Oscura de Grecia, comenzando en 1200 a.C. y la invasión dórica hasta el año 146 a.C. y la conquista romana de Grecia tras la batalla de Corinto. La ciudadanía en la Grecia antigua era un privilegio exclusivo de los hombres nacidos en ciertas ciudades, como Atenas, Esparta y otras, y se basaba principalmente en la pertenencia a una comunidad, política o polis. A diferencia de las sociedades modernas en la antigua Grecia, la ciudadanía no solo confería derechos civiles y políticos, sino que también una responsabilidad activa en la vida pública, lo que incluía la participación en la política, la justicia y la guerra. La sociedad en la antigua Grecia se regía en dos grupos, los ciudadanos y los no ciudadanos. En la antigua Grecia, la ciudadanía era un privilegio reservado a los hombres libres nacidos de padres atenienses, quienes podían participar activamente en la vida política de la polis, como votar en las asambleas, ocupar cargos públicos y servir en el ejército. La ciudadanía otorgaba derechos políticos y responsabilidades cívicas, pero estaba excluida para mujeres, esclavos y extranjeros. Así, ser ciudadano en Atenas implicaba no solo un derecho, sino un deber activo en la toma de decisiones y el bienestar de la comunidad. Por otro lado, los no ciudadanos eran las personas esclavizadas, los extranjeros y las mujeres, quienes no participaban en la política ni poseían propiedades. Las personas esclavizadas eran hijos de personas en las mismas condiciones de esclavitud o eran los prisioneros de guerra. Tenían dueños, trabajaban en el campo o actividades domésticas. Los extranjeros eran libres, se dedicaban al comercio y artesanía, pagaban impuestos, podían pertenecer a la milicia, pero no podían tener propiedades. En otro lado, la ciudadanía en Esparta, una ciudad griega ubicada en la península de Peloponeso, se enfocaba en la formación de guerreros. La educación era gratuita y a las clases asistían hombres y mujeres para ser entrenados en la milicia. Todos los ciudadanos estaban destinados al combate. Las mujeres tenían derechos como los varones. Participaban en las asambleas con voz y voto. Su salud era muy cuidada y participaban en deportes a fin de formar su cuerpo para engendrar hijos fuertes, que serían los futuros soldados. Los niños enfermos o débiles eran sacrificados por no ser útiles para la guerra. A continuación, mi compañero. Privilegios y obligaciones del ciudadano. Prerrogativas políticas. Las prerrogativas políticas corresponden al derecho del ciudadano de participar en la gestión de los asuntos públicos. Prerrogativas jurídicas. Tienen derecho de propiedad, derecho a tener una porción de un terreno dentro de la polis, tienen acceso a tribunales y garantías judiciales. También tienen derecho a iniciar una acción, ya sea como demandante o defensor. El derecho de propiedad. Uno de los privilegios esenciales del ciudadano es el derecho de propiedad, más concretamente el derecho a tener un predio en el territorio de la ciudad. Prerrogativas religiosas. El ciudadano no es solo el que participa de la arque, sino el que tiene el privilegio de participar completamente en todas las manifestaciones de la religión cívica. Beneficios sociales. La ciudad reservaba al ciudadano un cierto número de beneficios
que le son expresamente conferidos para facilitarle la asistencia a las fiestas públicas y para permitirle subvenir sus necesidades vitales, si tiene escasos medios. Obligaciones. El ciudadano debía participar en los cargos fiscales que la colectividad exigía de cada uno de los miembros en proporción a sus recursos. En Atenas, los cargos fiscales revestían dos formas principales, la espora y las liturgias. La espora no era un impuesto regular, sino un impuesto extraordinario, recaudado en caso de necesidad para hacer frente a gastos excepcionales, por ejemplo, para las necesidades militares. El principio de la liturgia descansaba sobre los ciudadanos más ricos, se encargaban de los gastos de utilidad. El ciudadano estaba obligado al servicio militar y esta obligación parecía, en algunos aspectos, un privilegio reservado a él. Obedecer las leyes, pagar impuestos y participar en los procesos democráticos. Fin de la sociedad griega. Tradicionalmente se consideraba que la época de la antigua Grecia finalizaba con la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., dando comienzo al periodo helenístico. La historia de la Grecia antigua suele subdividirse en varios periodos, según la alfarería, y los sucesos políticos, sociales y culturales en la Edad Oscura. Muestra diseños geométricos en la cerámica. La época arcaica, que fue de 750 a.C. y 500 a.C. El periodo clásico, que fue de 500 a.C. y 323 a.C. La Grecia romana comprendía entre la conquista romana y el restablecimiento de la ciudad de Bizancio y su nombramiento por el emperador Constantino Iriodo helenístico. La antigüedad tardía hasta inicios del siglo VI, con el declive del politeísmo romano frente al avance del cristianismo. El inicio de la ciudadanía en la Roma antigua. La ciudadanía romana se originó después de la expulsión de los reyes etruscos, en el año 509 a.C. Cuando se estableció la República Romana, inicialmente la ciudadanía se limitaba a los descendientes de las tres tribus originales de la Roma, Ragmes, Tities y Luceres. La ciudadanía romana tiene sus orígenes en los primeros periodos de la Roma antigua, cuando la ciudad-estado se fue expandiendo desde un pequeño asentamiento en el Lacio hasta convertirse en un vasto imperio. En sus primeras etapas, la ciudadanía estaba vinculada a la pertenencia a una comunidad particular y con el tiempo evolucionó en un sistema más inclusivo y complejo. A continuación, mi compañero. Expansión de la ciudadanía. A lo largo del tiempo, la ciudadanía romana se expandió para incluir, uno, a esclavos liberados que podían obtener la ciudadanía, pero mantenían obligaciones con sus antiguos amos. Dos, habitantes de territorios conquistados. Los romanos otorgaban la ciudadanía a los habitantes de territorios conquistados, especialmente después de la guerra social. Tres, aliados y socios. Los los romanos también otorgaban la ciudadanía a aliados y socios que habían demostrado lealtad y valor. El derecho de ciudadanía romana se extendió gradualmente antes dentro de Italia y tras la guerra social a todos los pueblos italianos y solo posteriormente a algunas ciudades situadas en las provincias y a diversos individuos provinciales. Pérdida de la ciudadanía. La ciudadanía se podía perder debido a varias razones, como por ejemplo, si un ciudadano se trasladaba voluntariamente a vivir a alguna ciudad exenta del derecho romano, si un ciudadano cometía traición, solamente los ciudadanos romanos podían venir servir en las legiones. Sin embargo, un legionario durante su servicio perdía algunos de sus derechos, como por ejemplo no podía contraer matrimonio y consecuentemente los eventuales hijos de tales uniones no eran ciudadanos, a menos que una vez vuelto a la vida civil se desposara legalmente.
Derechos de la ciudadanía. Entre algunos de los derechos tenemos el derecho al voto en las asambleas, el derecho a postularse y ser electo, el derecho a efectuar contratos legales y tener propiedades, el derecho a contraer matrimonio con otro ciudadano romano, a tener derechos de pater familias y a los hijos de tales matrimonios fueran considerados ciudadanos romanos. El derecho a preservar el nivel de ciudadanía cuando se viajaba o reubicaba a otro municipio o colonia de estatus comparable. Por ejemplo, los ciudadanos romanos mantenían su ciudadanía si se trasladaban a una colonia romana que poseyera todos los derechos legales de tales. Siguiente. Conclusiones. La Grecia antigua fue la civilización fundamental para el desarrollo de pensamiento, la política, las artes y las ciencias en el mundo occidental. La forma en que los griegos organizaban sus polis o ciudades-estado, cada una con su propio sistema de gobierno y estructuras sociales, estableció las bases para muchas instituciones modernas a pesar de las diferencias entre las distintas polis, como Atenas y Esparta. Un rasgo común era la importancia que otorgaban a la participación cívica y a la ciudadanía, aunque con restricciones significativas. El concepto de ciudadanía romana evolucionó a lo largo de la historia de Roma, desde la comunidad limitada en sus primeros tiempos hasta convertirse en un sistema legal que abarcó a casi todos los habitantes del imperio. La expansión de la ciudadanía fue un proceso gradual que reflejó el crecimiento, la creciente amplitud y complejidad del imperio romano. Muchas gracias.